Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, según el horario que puedan ver este video. Esta es la primera parte de lo que habla un poco sobre la introducción de Primavera P6, también sobre lo que se genera y se habla sobre gestión de proyectos. En general esto está asociado a la ingeniería, a la arquitectura, a la procura, a la construcción, al precomisionamiento y el comisionamiento de proyectos de construcción, tanto para el área de edificación como para el área minera. Vamos a estar comentando algunos detalles sobre la gestión de proyectos, algunos errores que en general se cometen también, algunas creencias, hablando netamente de lo que significa Primavera P6, y teniendo en cuenta muchos temas que están bastante errados en el medio de comunicación, en lo que se basa a la construcción. Ante esto voy a tomar esta frase. Esto es un dicho básicamente personal. La comento en todos lados, en donde voy, en donde estoy muchas veces también dictando clases, en donde me toca interactuar en cursos, y es básicamente que no es que la gente planee fallar, sino que se falla a la hora de planificar. Yo no me levanto diciendo mañana a las 3 de la tarde voy a fallar en algo, sino que simplemente llegan las 3 y fallo porque la verdad es que no he podido planificar, no he planificado bien mi día. Hay datos, números, básicamente algunos números latinoamericanos más que chilenos, pero los principales procrastinadores de información, además los principales personas que trabajan generalmente en la construcción, y que están errados en algunos temas, son temas básicamente gerenciales. Estos son datos a nivel latinoamericano. Por otro lado, una de las palabras que más se usa dentro de lo que es el área constructibilidad son la palabra procesos. Es una de las palabras más mencionadas, con un aproximadamente 89.91%, y además con un sistema de error de traducción del 97%, es decir, toda la gente que dice o menciona la palabra procesos no sabe explicarlo en profundidad o con fundamento, sino que tiene en su cabeza la palabra procesos. La otra palabra que se menciona bastante es planificación, y suele pasar de la misma forma que pasa con la palabra procesos. He aquí mi LinkedIn, ¿okay? Por si alguien desea buscarme para que me pueda conocer. Y básicamente soy yo, la persona quien está en el área de capacitación, entregando su conocimiento. Soy Nelson Contreras Huerta, ingeniero civil en obras civiles. Soy arquitecto. Tengo un Master BIM Manager en procesos, ¿okay? Es decir, en todo lo que tiene que ver con procesos BIM, web, documentación. ¿Okay? Después saqué otro Master BIM Manager en modelado de maquetas 3D.
Luego tengo un máster en gestión de proyectos en obras civiles. Tengo un máster en cálculo estructural de hormigones y un máster en cálculo de tuberías industriales. A esto le puedo sumar que tengo un doctorado en gestión de proyectos de la construcción recientemente obtenido, y mi tesis en el doctorado fue sobre BIM. Mis certificaciones oficiales pertenecen a PMP, PMO, SP, CCP, costos, RISC en riesgo, Kaizen. Soy Green Belt Six Sigma y me acabo de certificar por la ISO 9001 en calidad. Por otro lado, para los que me conocen un poco más, también soy ya por entrar a internado de medicina. Tengo un máster en epidemiología. Acabo de terminar un máster en análisis clínico. Y recientemente me brindaron la seguidilla del máster en análisis clínico en el máster en gestión de hospitales. Y actualmente lo último que estoy haciendo es que estoy sacando el máster de gestión de hospitales con un doctorado en salud pública. Estoy haciendo las dos cosas a la vez. En mis certificaciones de software estoy certificado para Revit, para Syncro, para Navisworks. Estoy también con Minitab. Tengo mis temas al día con SPSS, un software de estadística de medicina. Infraworld de Autodesk. Estoy certificado por Oracle para P6 y para Risk Analysis. Y últimamente he estado muy fuerte introducido en lo que es Fusion 360 y Mesh Mixer. Modelado de moléculas 3D y prótesis orgánicas. Cuento en este minuto con 21 diplomados para ingeniería y medicina. Voy para 22 años de experiencia en construcción, básicamente en minería. Profesor oficial del Master BIM Manager UTEM, de la UTEM de Chile. Por otro lado, asesor directo, estoy asesorando directo en gestión de proyectos y riesgos para Engie Energía, y eso es un poco de momento prestando servicios en Codelco en el área de carreteras. Bueno, ahí está mi currículum y ahí está mi LinkedIn, a ver si necesita verlo. Bueno, vamos al área chica de lo que corresponde todo esto. Entonces, primero vamos a entender qué es Primavera. Y Primavera es un software para gestión de proyectos. Si bien analiza en alguna parte riesgos del proyecto, pues la verdad no es un software de riesgos. Para eso podríamos decir que está su primo hermano, Primavera Risk Analysis. Primavera Risk Analysis es un software de riesgo. También está dentro de Oracle. Bueno, Primavera primero que nada nace en 1983, han salido varias versiones. Han salido varias versiones de todo esto. Y bueno, hoy día estamos en la 23.12. Las versiones más importantes, las que han tenido más fuerza han sido la 19, la 21, la 22 y hoy día la 23, todas terminadas en .12.
También está SAP, un software de RP, tiene que ver también con Oracle. Incluso hay un software que se llama Aconex, que también es de Oracle. Y tendríamos que tomar en cuenta estos temas. Bueno, Primavera no es un software de riesgo, sino que es el software más potente de gestión de proyectos que existe en el mercado. Pero existe un pequeño problema. El problema que existe con Primavera es su desconocimiento. El desconocimiento de la gestión de proyectos básicamente hacen que su uso sea muy limitado. ¿Por qué? Porque hay muchos detalles que solemos creer que sabemos, pero no lo sabemos. Por ejemplo, decir que vamos a trabajar un proyecto con PF1. Decir que la curva debe ser S. No tener, por ejemplo, claro cuántas curvas tiene el remaining o con cuántas curvas puedo trabajar los recursos. Decir que hablar de la curva S es obviar las curvas beta y alfa en 2 en 1, en 2 en 2, 1 en 2 o 2 en 1 en alfa. Entonces eso hace un desconocimiento bastante fuerte. Y lo que nos enseñan de Primavera es básicamente ingresar tareas. Hablamos mucho de la WBS o EDT. Ingresar tareas. Luego de ingresar tareas, nos hacen ingresar las actividades y esas actividades cargarle recursos. Tratar de buscar la curva S y empezar a darle avance, ver el camino crítico y la línea base, y ya con eso es suficiente para lo que se espera. Pero no hay ningún análisis por detrás. Mucho se habla de los APU, mucho se habla de los itemizados, pero la verdad es que no hay ningún análisis con respecto a esos temas. Las uniones, y llegamos hasta las uniones con su comienzo, incluso en minería nos prohíben el fin, y detalles de esa envergadura. Pero no aplicamos, por ejemplo, no sabemos crear filtros, en dónde están los dashboards, cómo hacer un template, cómo crear columnas, cómo generar análisis, cómo trabajar 12 curvas dentro de recursos. No nos enseñan, por ejemplo, cómo trabaja el visualizer. Tampoco nos enseñan cómo trabaja los límites de control, que es un threshold. Me ha tocado personalmente trabajar con project manager que no saben lo que es un threshold, y no saben por qué yo saco issues para obtener riesgo. Eso no lo enseñan. No enseñan análisis comparativo, no enseñan proyección directa, ni nos enseñan tampoco cómo obtener más curvas que nos indiquen de dónde estamos trabajando y qué es lo que estamos haciendo. Simplemente también en las partes simples nos indican cómo importar y exportar, pero desde ahí basta y suficiente. No nos enseñan tampoco cómo mejorar tablas SQL, cómo generar conexiones de bases de datos, cómo trabajar, cómo ser mandante y tener 4, 5, 10 proyectos a la vez y los 10 proyectos visualizarlo en una sola vista. No, eso no está en el mercado y no lo enseñan por desconocimiento. Ahora, este desconocimiento no tiene que ver con Primavera, porque Primavera es un software. Entonces, al ser software es una mecanización. El tema está en el desconocimiento.
ya que todos hablamos lo que siempre nos enseñan en las partes más fáciles. Entonces, por ejemplo, cómo yo muevo el remining, cómo yo hago que la curva trabaje para mí y no yo para ella dentro del proyecto. Siempre escucho a los planificadores decir que Primavera no saca pesos de actividad, y Primavera sí tiene para sacar pesos de actividades. Primavera tiene incluso para hacer planes de calidad Six Sigma. Yo he trabajado en planes de calidad, he realizado planes de calidad dentro de Primavera, planes de calidad fuerte, muestreo, límites de control, temas de muestra, subcontratos, maestranzas, toma de muestras para hormigón, toma de muestras para movimientos de tierra, los mismos sistemas, los mismos temas. El plan de calidad también puede estar metido dentro de Primavera, no hay ningún inconveniente. Costos, el valor ganado, que tampoco se sabe sacar dentro de Primavera. Se habla mucho, pero no se sabe interpretar cómo es el valor ganado. Se habla sobre la curva del costo, que la curva del costo tiene que subir en base a las HH, y la verdad es que la curva del costo cruza al tiempo, porque de ahí es donde saco los límites de control de trabajo, y desde esos límites de control es donde obtengo los ICHU, y con los ICHU saco riesgo, y con los riesgos me adelanto en el tiempo y no tengo que estar haciendo un tri-weekly ni un weekly totalmente innecesarios. En la gestión de proyectos nosotros tenemos algunas cosas y todos hablamos el general de la gestión de proyectos, pero generalmente no lo entendemos, o al menos la parte más técnica no se entiende, porque la verdad es que en muchas partes hablamos de procesos, de dirección, pero cosas tan banales que a la larga no sirven absolutamente nada a la hora de generar un control de proyecto. Y esto se suele generar también por un mal uso de interpretaciones de cosas como cuáles. La verdad es que hablamos de eficiencia, de eficacia, de dirección, de aplicación, de procesos, de objetivos, pero no nos llevan a nada, absolutamente a nada. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es trabajar de una forma eficiente. Entonces, las formas que nosotros trabajamos a nivel nacional es bastante... No es una forma eficiente, no quiero decir que sea mala, pero no es la forma más eficiente. La forma norteamericana o europea, también en muchas partes, es trabajar el project manager versus el ingeniero control de proyecto. El ingeniero control de proyecto lleva todo, no es un planificador como suele suceder con el administrador de contrato, el jefe de oficina técnica. No pasa por ahí, porque ese planificador hace una participación de 5 minutos en las reuniones contractuales y lo único que habla es sobre la curva, nada más que eso. Pero en la otra tendencia, en donde trabaja el project manager con el ingeniero control de proyectos, el project manager lo miden por la curva de su budget y resulta que el ingeniero control de proyectos lleva todos los procesos, hace mapeos, genera tiempo, alcance y costos, es decir, las tres alianzas para trabajar. Por otro lado, trabaja incluso riesgos, que tiene que ver con el área del schedule. Entonces, y después debajo de PM con ingeniero control de proyecto viene el administrador de contrato, que se dedica a ejecutar lo que viene desde arriba. El ingeniero control de proyecto es la mano derecha de un project manager y ellos dos son medidos por una curva.
ellos no trabajan ni piden, ellos su principal objetivo es no pedir extensiones de contrato. Ese es su principal objetivo. Visualizar cosas reales, no se visualiza, ellos no trabajan con Triweekly ni Weekly porque son innecesarios. Un Triweekly son actividades que vienen a futuro y no dicen absolutamente nada. Un semanal tampoco dice absolutamente nada, fuera de que me indica de cuántas HH gané, cuántas HH gasté. Me indica un SPI muy simple, un PFI quizás un CPI muy simple. Y como generalmente son simples, a las empresas no les gusta que se maneje el costo dentro de Primavera. Entonces la verdad es que tampoco da para CPI, simplemente digamos SPI y PF, con eso estamos ok. Gran error también manejar un PF de 1, no, eso es totalmente incorrecto. Ya vamos, dentro del curso lo vamos a estar viendo en su totalidad. Ya, vamos al área de planificación. Bueno, la planificación elabora un plan de gestión. Esa es otra palabra de la cual se suele usar mucho. Y la verdad es que no tenemos muy claro qué es gestión a la hora de explicarlo con un fundamento. No se entiende lo que es gestión, ¿ok? Veamos, recolección de requisitos. Vamos a recolectar los requisitos. ¿Cuáles requisitos vamos a estar recolectando? Bueno, muchos dicen el APU, itemizado, costos, contrato, porque ahí leo los alcances. Aparecen muchos temas que parten con brainstorming, pero no sabemos hacia dónde se dirige. Bueno, en el área minera, hacer un proyecto grande y tener los APU es bastante difícil. Los APU son básicamente en algunas ocasiones copy-paste de otros proyectos, al igual que las licitaciones son copy-paste de otros proyectos, y comenzamos a intentar armar y darle sentido a este tema. Para eso obtenemos los itemizados, y con los itemizados tengo que comenzar a trabajar y a buscar yo mis propios rendimientos según mis bases de datos. No es recomendable trabajar con bases de datos de otros lugares. Es más, las grandes bases de datos llevan inserto los metros sobre el nivel del mar. A medida que voy subiendo, a medida que voy bajando, ese rendimiento se va ampliando o minimizando. Dentro de eso yo tengo que ir generando mis propias bases de datos. Yo tengo que tener claro, por ejemplo, cuánto me demoro en poner, por ejemplo, 650 kilos en soldar, por ejemplo, una pieza, una estructura de 650 kilos, teniendo un yale, teniendo, por ejemplo, todas las cosas necesarias. Tengo que tenerlo claro cuánto me va a demorar, cuánto me va a costar. Ese precio va a ser diferente según los metros sobre el nivel del mar. El rendimiento va a ser diferente. Entonces tengo que ir a tener un tema de experiencia que me permita terminar estos temas de muy buena manera. Entonces nosotros hablamos de estimación de la duración de cada actividad. Aquí en general también hay detalles y también hay cosas que no funcionan, porque ponemos duraciones según versus proyectos anteriores, o aquí voy a abrir comillas, según lo que creemos. Cuando tú trabajas en base a una creencia o a un supuesto, es lo peor que puedes hacer. Yo no puedo suponer algo que no es real para un proyecto. Yo no puedo suponer que llegó la logística.
yo no puedo suponer que la pieza que estoy viendo con mis ojos tiene un peso de 500 toneladas. Esos son supuestos. Y trabajar bajo supuestos no es sano. Esa es una de las primeras incongruencias. Tenemos las incongruencias de la procrastinación, tenemos las incongruencias del desconocimiento de gestión de proyectos, lo que hemos ido mencionando poco a poco. Entonces, para generar una buena planificación, yo primero tengo que tener un equipo multidisciplinario. ¿Qué es un equipo multidisciplinario? Un equipo multidisciplinario son las personas que reman hacia el mismo lado, sin estar pendiente cuánto gana el de al lado, que si salgo más temprano, si el vecino está enfermo, si no, miles de cosas. Ante eso, el equipo multidisciplinario comienza a funcionar. Cuando yo no tengo estos puntos de la procrastinación, de gerencia, de las zonas de confort, del desconocimiento, cuando se suman todo esto me da una igualdad al final de todo. Y la pregunta de la igualdad es, si yo sumo todos estos pequeños defectos, que además quizás sean defectos o no, pero son totalmente y 100% mejorables dentro de una empresa, si yo sumo todas esas partes que me traen a mí inconvenientes, ¿realmente esperamos que el proyecto logre su finalidad? ¿Realmente esperamos que el proyecto pueda terminar antes de lo que se planificó? Bastante difícil. Estimación de duración de cada actividad, estimación de costos y definición de presupuestos. ¿Ok? Gestión de la calidad, planificación de los recursos disponibles. ¿Dónde está la gestión de la calidad? No se usa la gestión de la calidad en los recursos, o sea, en las planificaciones o los schedules. No lo usan básicamente porque la verdad es que calidad trabaja de una forma totalmente independiente, sigue su camino por el costado de las personas que trabajan en el schedule, pero no es una asociatividad trabajar con calidad. Existen casos que sí. Estamos hablando de este caso en específico y estamos hablando de algunas experiencias mías que me ha tocado a mí vivir y no han funcionado. Identificación de riesgo, entre otras cosas. Las empresas, cuando crean un schedule, cuando contratan un planificador, no hacen riesgo. No tienen el análisis de riesgos de ese proyecto. No tienen, por ejemplo, un heatmap de ese proyecto. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿esperamos que esto pueda funcionar de muy buena manera? Son las preguntas que uno se hace. Ejecución. Si se fijan nuevamente en lo que es la ejecución, aparece el tema de los procesos. Dice que la información debe transmitirse al equipo del director y viceversa. Inclusive en el tema de la ejecución juegan papeles fundamentales el tema de lo que se refiere a la transmisión de información desde terreno a veces a oficina. Y aquí también hay una deficiencia porque en general la información es débil, no es correcta, los pasos no son los que debieran seguirse, y además fuera de eso el plan de comunicación suele ser deficiente o suele no existir. Más adelante lo veremos un poco más dentro de la ejecución. Está como subproceso el plan de comunicación. Seguimiento y control. ¿Okay? En el seguimiento y control tenemos seguir las etapas de trabajo. Controles de cambio, por metrados, por costos, validación y control del alcance.
un tema importantísimo. No, generalmente dentro de la gestión del alcance no está el control real del alcance, no se logra realizar de buena forma. ¿Por qué? Porque el alcance no lo sabemos manejar o no lo traspasamos directamente al cronograma. Esto en relación a que yo tengo un alcance de lo que voy a hacer en una tarea específica, pero el alcance va de la mano porque es triangular con el costo y el tiempo. Entonces, cuando hablamos de alcance, no solamente hablamos del paquete que se está construyendo para crear, digamos, las actividades de ese propio paquete, sino que no estamos tomando el alcance completo. ¿Cuál va a ser el riesgo? ¿Dónde va a estar la calidad? ¿Dónde va a estar el costo? ¿Cuál es la comunicación? Roles, responsabilidades. No lo estamos tomando por completo. Creemos que la palabra alcance es simplemente lo que nosotros tomamos como palabra, como tal, y desde ahí no hay nada más que hacer. Bueno, ese es otro gran error que suele pasar dentro de la creación de los schedules. Supervisión de horarios. Bueno, esto tiene que ver básicamente con calendarios. En los schedules no manejamos tampoco, por ejemplo, actividades que tengan fuera de secuencia en tiempos de trabajo, como horas extras, como horas extraordinarias, llegadas, bajadas, retrasos, no están. Nuevamente aparece el control de riesgo, y aquí aparece el control de la comunicación, que era lo que le estaba comentando, el seguimiento de la contratación. No hay seguimiento de la contratación. Nosotros podemos crear un solo schedule y podemos tener 100 vistas, y en esas 100 vistas van a trabajar todas interactivamente, pueden trabajar todas automatizadamente, y eso me implica tener un control del proyecto completo, pero en general no lo hacemos, sino que se generan básicamente lo justo y necesario para sacar información. Otro tema que es importante es la elaboración de informes de rendimiento, entre otros, o informes como tal. Los informes como tal están pendientes. Puedo crear informes a mi medida que tengan a la automatización de lo que yo quiero ver. Por último, en la fase 4 tenemos el cierre de proyecto, donde tenemos consecución de los objetivos de los proyectos alcanzados, validación. Y aquí hay otro tema, porque el schedule queda totalmente abierto. El schedule no se cierra. El schedule, las personas que trabajan en planificación no cierran el schedule. Queda abierto, una muy mala práctica. Cuando yo termino paquetes, los paquetes se cierran. No solo se cierran las actividades, se cierran los paquetes completos, porque siempre hay pendientes de documentación. Incluso cuando hago comisionamiento, precomisionamiento, si le voy a dar seguimiento a los ASBIL, si le doy algún otro detalle a otro tipo de seguimiento, roles, responsabilidades, salidas del proyecto, términos de contrato, finiquitos y por el estilo, más aún si es que yo estoy trabajando con un flujo de caja que quizás también lo pueda tener inserto dentro de Primavera. Yo puedo hacerlo y puedo tenerlo. Yo he realizado, digamos, flujos de caja en donde los puedo generar dentro del propio Primavera y saco automáticamente el valor ganado. Incluso puedo tener costos ocultos, detalles que me van sirviendo a mí para tener una visualización. Dentro de todo esto aparece
los subprocesos que pertenecen al PMI, como lo que estábamos hablando recién, gestión del alcance. Ok, dice recopilación de requisitos. Pues nosotros generalmente no recopilamos todos los requisitos y sí se pueden hacer en primavera. Definición del ámbito de la aplicación, creación de la estructura analítica del proyecto. Nosotros generalmente no creamos la estructura analítica del proyecto porque se desconoce, y sí podemos crear una estructura analítica del proyecto dentro de primavera. Verificación del alcance y control del alcance, era lo que hablamos hace un momento atrás. En la gestión del tiempo, aquí la gestión del tiempo es lo que más se habla y es lo más común con respecto a los schedules. Pero como schedule tenemos la definición de las actividades. ¿Cómo voy a definir las actividades? ¿Defino el propio itemizado es una actividad? Generalmente no es así. ¿Cuál es la secuenciación de actividades? Voy a trabajar con los planos, con el itemizado y con el APU. ¿Cómo voy a realizar esta secuencia de trabajo? ¿Cuánto tiempo me va a llevar a realizar esta gestión del tiempo? La estimación de los recursos de actividades, ¿de dónde van a salir? La estimación de la duración de actividades lo voy a manejar solamente por experiencia. El desarrollo del cronograma y el control de horarios, ¿cómo lo voy a ir a manejar? En la gestión de costos, tengo la estimación de costos, la determinación del presupuesto y el control de los costos. ¿Cómo voy a generar una estimación de costos por intermedio del itemizado? El costo está ligado al valor ganado. ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿En dónde voy a aplicar yo todo el análisis de costo? Que además va a estar también asociado al riesgo. Entonces todo este tema abre temas, abre cosas que nos llevan no a preguntarnos, que nos llevan básicamente a tomar referencia y decir si lo que se está haciendo está bien. Bueno, hay un dato. El 65% de todos los schedules que van con retraso en la curva es básicamente la mala formación o la mala interpretación de los planificadores. Ese es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque desconocen los conceptos generales, los conceptos profundos de cómo se van a manejar el schedule, sobre todo en la gestión de costos y sobre todo en la gestión del tiempo. En la gestión de la calidad, nosotros deberíamos trabajar la calidad. Hay una planificación de calidad, hay una garantía de calidad y un control de calidad. Resulta que cuando nosotros trabajamos calidad no debiese ir aparte caminando a su propio ritmo. Calidad debiese ir trabajando en base al schedule de primavera, en donde salen todos los datos. Esa planificación de la calidad está asociada a costos, y los costos están asociados abro comillas, a los no costos de calidad. Entonces hay mucho que se tiene que engranar, hay mucho que se tiene que generar para poder trabajar este tema. Entonces, el tema está en qué va a pasar si calidad trabaja de una forma paralela al schedule. Bueno, generalmente o uno va a ir más adelante o uno va a ir más atrás y nos vamos a volver a perder en la curva, entre la curva financiera y la curva física. Y además el proyecto no va a estar
manejado de la mejor forma que se debe hacer. La gestión de las adquisiciones. Este es otro tema que se logra ver mucho dentro de la gestión de proyectos, que tiene que ver básicamente con las adquisiciones, con las compras, con la procura, en donde nunca nos adelantamos un poco a estos temas, pero la verdad es que sí hay que controlarlo, sobre todo si es un proyecto EPC. Bueno, en el EPCM también pasa lo mismo, nada más que el cambio está al final. Pero en general, la realización de las adquisiciones, la gestión de las adquisiciones, el cierre, la planificación y todo lo demás, no se abre a veces como debiese ser, no se menciona como debiese ser, sino que lo tomamos como algo muy general, porque creemos que todo nuestro poder, el mayor peso de todo el proyecto, obviamente está en la construcción. Pero si yo no analizo, por ejemplo, la procura, se me va a generar una serie de riesgos importantísimos, porque si no tengo las materialidades para poder trabajar, todo el schedule se va a retrasar. Entonces vamos a tener un inconveniente bastante complejo para poder manejar toda la situación. La gestión de recursos humanos generalmente, mayoritariamente no está asociada a Primavera. ¿Por qué? Porque es el departamento, es un departamento que se dedica a tomar otras cosas. Generalmente es el departamento menos capacitado en el área del proyecto. Ellos están enfocados básicamente en el recurso humano y están trabajando generalmente de forma independiente. Aunque pase esto, la verdad, en los grandes libros y en el PMI sí se mencionan con algunas responsabilidades que lo conllevan a no ser menor, pero la verdad es que no están asociados directamente a un schedule. La gestión de la comunicación sí es totalmente necesaria. ¿Por qué? Porque la gestión de la comunicación involucra no correos corporativos ni correos personales, sino que involucra procesos, y estos procesos nuevamente están en esta gestión. ¿Cómo puedo realizar esta comunicación para saber si las personas que me están rodeando, las personas que están trabajando conmigo, son realmente eficientes, son realmente comprometidas? Para eso hoy en día hay algunas no sé si software, pero sí algunas temáticas que son importantes. Por ejemplo, Trello o Monday.com, por ejemplo, son pequeños software online que están en línea y que nos visualizan a las personas altamente eficientes dentro de los proyectos, nos generan responsabilidad y generan reportabilidad en tiempo real ante cualquier solicitud de trabajo, actividad, costo, gerencia, lo que se le pueda llamar. Pero sí están involucrados, por ejemplo, como Trello y los demás. Primavera tiene su propio chat, así que también se puede manejar de la mejor forma posible sin tener que incurrir en gastos adicionales. Primavera tiene su chat de discusión con trazabilidad, tiene una especie de Meet que se puede interactuar con todos los participantes del proyecto, o al menos con los que se quieran estipular por área, y con una trazabilidad que se guarda y no hay ningún inconveniente. Así que también tiene esa posibilidad. Llegamos a una de las partes más importantes y una de las partes que menos se trabaja, que se llama la gestión del riesgo. La gestión del riesgo tiene análisis de riesgo cuantitativo y cualitativo.
seguimiento y control de riesgos, planificación de la respuesta a los riesgos, y tiene varias temáticas que se pueden hacer. Aquí salen los heatmaps, los mapas de calor, una serie de cosas en realidad que se han ido dando, que se van dando, pero no se miden, y no se miden específicamente por desconocimiento, porque primero no manejamos, por ejemplo, no se manejan o no manejan, por ejemplo, Primavera Risk Analysis. Por ejemplo, no manejan Crystal Ball o Arroa Risk, que son... Crystal Ball también es de Oracle, y no lo manejan para generar análisis de riesgos en profundidad que nos permitan generar pronósticos o nos permitan tomar acciones antes de, o estar preparados para eventualidades importantes. Entonces esta es una parte realmente interesante que se tiene que ir a manejar de la mejor forma posible. Aquí hay un tema, un nuevo tema de los cuales tampoco se involucran dentro de Primavera, y que es la gestión de los stakeholders. Tienen que ver con la participación de todas las partes interesadas y el monitoreo de su participación. Cuando nosotros dentro de Primavera generamos responsabilidades o generamos tablas OBS para tomar jerarquización de tareas, de proyectos, y ver también si los indirectos son realmente eficientes, si se pueden tomar tablas, si se pueden analizar, sobre todo cuando hago el análisis de los 14 puntos de MSA, que me permiten a mí tomar puntos, digamos, extras sobre ese análisis y saber si todo el resto de los involucrados está siendo realmente eficiente y está siendo realmente participativo ante ese proyecto, porque la verdad es que si no lo está haciendo, estoy perdiendo dinero. Entonces la gestión de los stakeholders está directamente asociada también al riesgo. ¿Por qué? Porque los stakeholders son todas las partes involucradas, ¿ok? Pero en el tema de subcontrato versus mandante, la verdad es que hay que tener claro qué es lo que voy a controlar. Ahora, los stakeholders sí se pueden medir dentro de Primavera, tomar, sí, claro que se pueden hacer. Primavera tiene esas opciones para definir que cada actividad sea medida con un responsable por un stakeholder, pero también puedan participar más stakeholders dentro de esa propia actividad si así lo amerita. Por último, vamos con la gestión de la integración. La gestión de la integración tiene que ver con los cambios integrados, cómo voy ejecutando el proyecto, cómo voy desarrollando el proyecto, cómo se va gestionando el proyecto, cómo pretendo terminar el proyecto, y para esto se crean, en la gestión de la integración se pueden crear informes propios que me permitan a mí poder leer ese informe de integración. Ahí está todo automatizado y se pueden generar algún tipo de informe que se pueda presentar en gerencia o en cualquier otro lado. Algunas secuencias que tiene Primavera se puede trabajar muy fácil con Power BI, se puede trabajar muy fácil con Presto también. Ojo que Presto tiene algunas salidas muy interesantes con sus datos, sobre todo cuando se trabaja con BIM. Entonces dentro de ese BIM puedo extraer toda esa información de Presto y cruzarla con lo que yo tengo de Primavera y poder sacar incluso poder sacar secuencias o planificaciones 4D, 5D, que me permiten tener planificaciones visuales más que planificaciones planas o en 2D como es Primavera.
También Primavera anda súper, pero súper bien con Syncro, se mezclan a la perfección, no hay ningún problema. Syncro lee Ser y Syncro también lee otros formatos. Primavera con Navisworks anda genial, también no hay ningún inconveniente, siempre y cuando su base de datos sea de Oracle en línea. Si no es en línea, la verdad es que la lectura es bastante deficiente, pero sí se puede hacer, se puede trabajar sin ningún inconveniente. ¿En qué estamos hoy día? Bueno, hoy día estamos trabajando Primavera full. Hoy día se está trabajando maquetas 3D full en Syncro con Primavera. Se está trabajando y hoy día ya está comenzando algunos detalles muy fuertes de Power BI, BIM, y todo se está asociando con Primavera, ya que es uno de los software más potentes del mercado, que nos permite a nosotros entender cómo se crea una construcción real. Esto no tiene que ver con secuencias constructivas, con animaciones, tiene que ver con la realidad, tiene que ver con posturas, tiene que ver con costos, tiene que ver con alcance y con temas reales, sobre todo, por ejemplo, el tema del PMI. Para que un planificador sea realmente eficiente, su Biblia debiese ser el PMBOK séptima edición, y algunos libros de gestión de proyectos como, no sé, Nasir Zapak, gestión de proyectos, evaluación de proyectos de Nasir Zapak, estimaciones de costos, ese es otro libro, no me recuerdo bien el autor, estimación de costos, generalmente libros de evaluación de proyectos, de la construcción, y manejar muy bien el software Primavera, pero con los conceptos de gestión de proyectos, y esos conceptos vienen del Project Management Institute. Si no tengo bien claro esos conceptos, la verdad es que también voy a estar bastante perdido a la hora de generar schedule que tengan fuerza y de gran integridad.